tal? Hoy os hablaremos de la faceta de escritora, divulgadora y consejera de Ana María. De nuevo descubriremos a una mujer generosa que casi siente el deber de ayudar, como una forma de devolverle a la vida la suerte con la que ella misma se ha sentido bendecida. Bueno, abuela, volvemos a estar en tu casa de Barcelona y hoy vamos a hablar sobre todo de tu faceta más didáctica, ¿no? Sí. En tu libro Contestando a sus preguntas sobre el magnesio, que podemos decir que es un libro donde englobas un poco las preguntas que te han hecho a lo largo de tu carrera sobre el magnesio y que hemos ido actualizando, en la introducción ya hablas sobre tu tarea de enseñar, de explicar los criterios de los alimentos y vas mencionando sobre todo a lo largo de toda tu trayectoria el hecho de que los alimentos sean la medicina, ¿no? En cierto modo, exactamente. Gracias a tus libros has conseguido atraer a la gente con conceptos muy químicos, sí. Pero esta faceta tan didáctica de enseñar empezó en el Vicens Vives. Me gustaría que nos explicaras cómo fue tu experiencia, cómo acabaste, o sea, por qué empezaste a ser profesora, alguna anécdota. Vale, pues empecé a ser profesora porque me lo pidieron el director del Vicens Vives y me lo pidieron en un momento que yo ya podía aceptar. Y acepté y me dijeron que explicaría física. Y entonces me compré 4 libros de física de bachillerato y, por decirlo así, me hice un libro para yo explicar con todos los problemas hechos, porque claro, yo estaba apurada, ¿cómo voy a explicar a 43 niños? Bueno, niños ya eran chicos de 14 años, y me preparé todo el verano, estuve preparando por las tardes las clases, y la verdad es que disfruté mucho, me lo pasé muy bien. Los chicos también se ve que les gustaba porque les solían preguntar qué asignatura era la que llevaban mejor y por primera vez dijeron que les gustaba la física, que les asombró mucho. Pero es que como yo había visto dónde encontraba las dificultades el verano anterior, pues me daba cuenta dónde podían encontrar las dificultades los que me estaban escuchando. Y ahí insistía y la verdad es que disfruté, los chicos también lo pasaron bien, por decirlo así. Y luego hacía falta una profesora de ciencias naturales y eso fue también para mí una suerte enorme, porque tuve que explicar anatomía y fisiología humanas, botánica, zoología y geología. Que ya hemos dicho que te encanta. Geología ya volvía, por decirlo así, a mis inicios. Y sobre todo la anatomía y la fisiología humana, pues para mí fueron, por decirlo así, el soporte de todo lo que he llevado luego, porque claro, ya conocía la fisiología, me la había repasado bien, disfruté mucho. De geología estudié lo que afortunadamente a los niños no les explicaba porque me gustaba y tengo una experiencia muy agradable de aquellos años. Todos podemos sacar como conclusión de que eras una profesora que disfrutaba enseñando. Sí, y sí que sabemos, porque lo hemos visto en consulta, etcétera, que la gente nos escribe por YouTube, etcétera, recordándote como profesora. Ay, gracias, les das las gracias. Pero a mí me gustaría que me explicaras una anécdota que nos explicabas los domingos cuando comíamos, que ahora te hará gracia, de ese niño que estaba en reválidas, que tenía que... Ah, sí. Explícanos esta historia, porque es muy divertida. Había un chico que no hablaba muy bien. O sea, venía de una familia muy humilde, por lo visto. Y un día les preguntaba cómo eran las ballenas con barbas. Y les dije,
¿Cómo son la boca de las ballenas? Y él me dijo, cuadrada. Y todos se echaron a reír. Les dije, yo te he entendido. Y vosotros, cuidadito. El chico lo que ha dicho tiene razón. Se ve la boca de la ballena cuadrada. Y luego acabó el curso. La verdad es que le suspendí porque, pues la verdad iba muy mal. Les dije, mirad, este chico tiene que ir a formación profesional, porque este chico puede ser un buen operario y es un mal estudiante. De modo que les dije, les aprobamos todas. Les aprobas tú la de gramática, tal, todas. Les aprobamos todas. Y bueno, pues el chico, claro, quedó contento y fue a formación profesional, que era lo que le convenía hacer y seguramente además lo que le gustaba. Y luego, pues yo me vine a Barcelona y un día que iba por Gerona, por la Plaza Marqués de Camps, iba yo caminando y oía que llamaban, señorita, señorita. Y claro, no me imaginaba que era yo, pero cada vez se acercaba más a mí la persona que llamaba señorita, señorita. Era el chico que estaba muy contento, había hecho formación profesional, le había ido muy bien y se había dado cuenta y quería darme las gracias. La verdad es que es una anécdota que has explicado muchas veces en casa, pero yo creo que públicamente... Es que emociona. Sí, ¿verdad? Sí, porque una persona tiene que hacer aquello para lo que está capacitada. Realmente, abuela, esta anécdota de este niño es una anécdota súper bonita, sí, pero vamos avanzando un poco en tu carrera y en tu faceta más didáctica, ¿no? Avanzamos y te mudas de Gerona a Barcelona, como ya hemos explicado, abriste un herbolario y de forma casi natural empiezas a pasar consulta. Sí. ¿Y qué es lo que más te gustaba cuando tenías las consultas de forma presencial? Pues la verdad es que me gustaba escuchar a la gente, porque aunque venían a consultarme a mí, yo también aprendía con ellos. Y disfrutaba, porque además, en realidad, los tratamientos que yo daba eran sencillos. Primero pasaste consulta en la calle La Forja. Sí. Y abriste consulta en la calle Aribau. Después de tantos años, porque son casi 40 años pasando consulta aproximadamente, sí. ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras explicar? Es muy larga. Hay una corta que me vino a ver una médico holandesa que había leído mi libro del magnesio en holandés. Me vinieron a ver dos químicos de París. Y él era químico del ejército y la señora era química en un laboratorio y querían hablar conmigo de lo que habían leído. Y vinieron desde París. Y luego hay otra que es larga, que es la de un belga, que tiene que ser larga. Era una señora colombiana, muy guapa, casada con un belga que vivían en la parte hacia el norte de Bélgica. Él es químico de una empresa de gasolinas, de petróleo, de una empresa petrolera. Y ella tenía artrosis y sus hermanas desde Colombia le dijeron, si tienes artrosis, no te quedes en Bélgica, no vayas a Francia, vete a España a ver a esta señora. Me pidieron consulta, vinieron, durmieron aquí ya en Barcelona y vinieron por la mañana. Y cuando llaman a la puerta, entra la señora y él ni me mira y había dos sillones laterales y el señor se sentó en el sillón lateral y se puso a mirar al techo. Ni me miró la cara, estaba enfadado conmigo. Entonces la señora le pregunté, porque siempre preguntaba, ¿usted qué desayuna, qué come, qué cena y a qué horas? Y resulta que el señor madrugaba, se iba a su empresa y la señora, hasta que venía él por la tarde y cenaban a las 7,
pues pasaba el día tirando pues con una galleta, con zumo de naranja o con un vaso de leche, comiendo cositas, seguramente, ¿no? Y no hacía una comida que podríamos llamar en serio hasta las 7 de la tarde. Claro, entonces la señora pues tenía artrosis. Entonces, cuando ya ella me explicó eso, yo le dije a él, usted es químico, venga aquí, siéntese aquí. Usted es químico como yo, pero cuando nosotros estudiábamos la carrera no sabíamos nada del magnesio en relación con nuestro cuerpo. Solo sabíamos que servía para hacer ladrillos refractarios, para hacer aleaciones ligeras y que las plantas verdes lo necesitaban para fabricar clorofila. Y ahí acababa todo lo que nos enseñaron en la universidad, a usted y a mí. Bueno, pues ahora sabemos cómo fabricamos las proteínas y en consecuencia el colágeno, y usted se sienta aquí y me escucha. Entonces le expliqué cómo fabricábamos las proteínas. Y la señora me decía, pues yo soy muy patriota y nosotros cuando comemos con amigos lo primero que hago es poner una bandera de mi país en la mesa. Y ellos, que son de un país chiquitito, y me hizo esto, que es el tamaño que sale Bélgica en todos los mapas. Sale al lado de Francia, y sale Francia, sale Bélgica y sale Holanda. Y me dijo, ellos que son un país chiquitito, no se entienden los balones con los otros. Y yo le dije, mire, Bélgica ahora es un país pequeño, pero en tiempos de Julio César, los belgas ocupaban casi toda Francia. Y el otro me empieza a mirar y le dije, y Julio César lo dice en la Guerra de las Galias. Y entonces empecé, Galia omnia, y oigo que él empieza a decir conmigo, Galia omnia es divisa in partes tres, quarum una incolum belge, alian aquitani, tertia quipsorum lingua pelantur celte. La colombiana entonces estaba así. Como yo ahora. El señor me miraba como si fuera la Virgen que hubiera bajado a la tierra. Estaba como si tuviera devoción de ver que yo le estaba explicando a su mujer que en tiempos de Julio César decía que los belgas ocupaban casi toda Francia. Y nada, a partir de ahí, bueno, ya la cosa ya acabó, ya se iban. Cuando se iba a mi lado, me dio un abrazo al despedirse, cuando no me había querido ni mirar a la cara, y se fueron. Realmente has pasado mucha consulta, pero yo creo que a quien le has pasado más consultas ha sido a mí. Hombre, claro. Porque hemos hablado de consultas, hemos hablado de dietética, de todo. Me has enseñado a entender la dietética, pero yo creo que al final lo que más me has enseñado es que la palabra no lo entiendo no existe. Al final contigo todo se entiende. Hay cosas que no se saben, pero cuando se van sabiendo se entienden. Yo siempre digo que la química te ayuda a entender las cosas, siempre que la química haya llegado a descubrirlas. Abuela, tú a mí me has transmitido desde siempre la pasión por esta profesión, pero sobre todo la pasión por la dietética. Tú, al final, ¿cómo te formaste en dietética? Tengo entendido... Comí diabetes. Cuando comía muy mal, hice una diabetes tipo 2 y entonces empecé a pensar, en realidad yo ya entendía por qué tenía la diabetes, porque comía muchos hidratos de carbono y me saltaba la carne. Y en realidad, pues luego ya me dediqué más a la química, luego con la anatomía y fisiología humana, y luego ya me dediqué a la bioquímica, porque a partir del año 84 ya había bioquímicas, de verdad, buenísimas. Entonces podemos decir que casi que tú te formaste en dietética sola, porque en ese momento
no habían Sí, cursos que sí, estudiar. hasta el año 84 en realidad me iba formando y además estudiaba también alimentación animal, que había una revista inglesa que hablaba de alimentación animal y también me lo leía. Ujú. Y durante tu época en la Forja, en el herbolario, te empezaron a salir oportunidades de escribir libros y de hacer conferencias. En ese momento, ¿habían muchas mujeres que hacían conferencias? Supongo que de literatura, de historia, supongo que sí. Pero que, Relacionadas con la química, pues lo considero, no lo sé, pero la química relacionada con la dietética, en aquel momento creo que empecé yo, creo, ¿eh? Ujú. A lo mejor había ¿Y más. cómo salió la oportunidad de Pues empezar? muy bien, porque claro, cuando hay una cosa que hace falta y no hay quien lo explique o eso, pues se tiene éxito. Pero me gustaría saber cómo surgió esa primera conferencia. ¿Quién A te partir de animó? los libros. ¿Fue la editorial que te dijo, Ana Claro, María, la vamos a hacer editorial, una...? claro, fue la editorial, sí, fue la editorial la que ella misma, claro, primero eran entrevistas y luego ya empezaron a pedirme conferencias. ¿Y tú cómo preparabas las conferencias? Porque dabas... Bueno, las conferencias no las tenía que preparar porque me preguntaban sobre el libro que acababa de escribir. Y luego además, bueno, ojo, las conferencias yo las preparaba estudiando bioquímica. O sea, en el año 74 compré los dos libros que había, que eran el Carlson y el Leninger. Y en el año 80 compré todos los libros de bioquímica que encontré, que fueron 7 más. Y luego el año 9 compré todavía un tercer Leninger. O sea, tengo 10 libros de bioquímica que me los he estudiado, puedo decir todos, sobre todo naturalmente las partes que más me interesaban y relacionadas con mi trabajo. Pero sí, luego en realidad la preparación, yo no tenía que preparar la conferencia, sino repetir lo que explicaban los que habían descubierto aquellas cosas. Ujú. ¿Y recuerdas ponerte nerviosa o que hicieras algún ejercicio o alguna cosa? No, porque yo siempre decía, como en realidad yo no explicaba mi pensamiento, sino que repetía lo que habían hecho los investigadores, no iba nerviosa y iba tan segura que cuando algunos médicos me llevaban a la contraria, por dentro me reía de ellos y casi me daban pena, porque me llevaban a la contraria, pero yo sabía que tenía razón, porque yo no hablaba por mí, sino que hablaba por los libros de química. ¿Esta facilidad para explicar en público te viene de tu experiencia como profesora? Sin duda alguna, porque como profesora tenías que dominar a 43 chicos con ganas de algunos de jugar, que eran los que se sentaban detrás en los últimos bancos, y tenías que dominar a todos. Y claro, eso te da una formación y un dominio de la situación que luego te facilita todo. Has mencionado que las conferencias vinieron a raíz de la publicación de tu primer libro. La alimentación equilibrada en la vida moderna, que lo que me costó mucho fue que me admitieran el título tan largo. Y yo les decía, no, es que la alimentación equilibrada a partir de los años 50 más o menos ha cambiado, porque trabajamos sentados muchísimas personas y antes el trabajo normalmente estaba ligado a hacer movimientos y ahora el trabajo en muchos casos está ligado a trabajar sentado y eso significa que tenemos que adaptar
la cantidad de hidratos de carbono, de proteínas tal, a este tipo de vida que estamos haciendo ahora. Y me costó muchísimo que me admitieran ese título tan largo, la alimentación equilibrada en la vida moderna. Salió y tuvo tanto éxito que ya me pedían uno, al año siguiente salió dietas, me pedían, al año siguiente salió el magnesio, me pedían, al año siguiente salió la artrosis, luego aprende a comer, luego alimentación y rendimiento intelectual, luego los problemas del adulto. Pero a mí me gustaría que nos explicaras cómo se te dio esa oportunidad de escribir un libro. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Sí. Cuando yo trabajaba en la herboristería de dietisa, me pedían también que escribiera cosas sobre tal. Entonces, pues sobre todo, pues hidratos de carbono, tal. Y cuando estaba allí, la Nestlé me mandó 4 señoras, o sea, iba yo a un sitio, les explicaba dietética a 4 señoras y también escribía lo que les iba a explicar. Y cuando me senté en mi herboristería y tuve un rato, pensé, si yo tengo un libro entre lo que he escrito para esto y poca cosa más, y escribí el libro y luego pues lo publicaron. Y ya te digo, hacía falta libros de dietética, porque solo había de personas que eran veganas o que eran vegetarianas, solo había libros de ese estilo. Y como hacía falta, pues se vendían, pues mira, cada 6 meses salían nuevas ediciones y nuevas. De los primeros libros de todos salieron 20 y tantas ediciones, ya en Plaza y Janés, y luego han ido saliendo más en edad. Pero ¿cómo conoces a una editorial? O sea, tú llamas a la puerta de una editorial, alguien de una editorial te conoce y se interesa. No, ¿Cómo? Porque no es tan fácil. Te dicen que no. Exacto, nosotros dicen, lo sabemos. No, pero fui a una editorial en la que trabajaba una señora que era la mujer del jefe, vamos, el que aceptaba los libros en Plaza y Janés. Pero fue su esposa la que me recomendó. Le dijo, recibe a esta señora. Y a él le tuve que convencer y explicarle la cosa. Lo hicieron, salió bien y ya te digo, era como una rueda que no paraba de rodar. Y de los 10 libros que tienes publicados, ¿cómo cogías las ideas para ir sacando nuevos libros? Me lo pedía la gente. La gente que recibías en consulta. Que tenía un libro me decía, ¿y por qué no escribe uno sobre tal? Y yo iba escribiendo sobre lo que me pedían. ¿Y crees que te era fácil escribir un libro? Sí, porque lo que me fue difícil fue escribir mis apuntes de física cuando tuve que explicar física a las primeras clases, pero luego me resultaba fácil, no me costaba nada. Realmente cualquier persona que haya leído tus libros, yo que los he repasado millones de veces, realmente es como si estuvieses tú detrás del libro explicándonos. O sea, es un libro que plasma mucho tu manera de explicar las cosas. Intento que se me entienda. O sea, yo quiero que la gente aprenda. Mira, yo cuando veo esas personas que complican con palabras rebuscadas lo que se puede decir de manera fácil, ¿cómo llaman ahora? A las bacterias y a la fibra. Pero las cosas se tienen que explicar de manera que la gente lo entienda. No que tú sabes mucho, sino lo importante es que la gente lo entienda. Luego a veces tienes que decir cosas para que comprenda que tienes una formación. Mira, ahora a las bacterias intestinales, que todo el mundo sabe que están en el yogur, que están en esto, les llaman probióticos. Bueno, y
a la fibra, que todo el mundo sabe lo que es la fibra, en el pan integral, en las legumbres, todo el mundo sabe lo que es la fibra, le llaman prebióticos. Yo pienso, Dios mío, pero ¿a quién se le ocurre eso? Si tú a la gente que sabe lo que es la fibra y que sabe lo que son las bacterias intestinales les pones un nombre nuevo, que te resulta desconocido, incluso para mí, prebióticos y probióticos, a mí eso con perdón, me parece una tontería. Nosotros tenemos que hablar de bacterias intestinales, que todo el mundo sabe lo que son, y todo el mundo sabe dónde están, ¿eh? Y tenemos que hablar de fibra, que todo el mundo sabe lo que es, y todo el mundo sabe dónde está. Esto que estás explicando es un poco lo que se puede traducir en tus libros, porque tus libros acercan química pura a un público que a lo mejor no ha ido nunca a una clase de química. Intento hacer que las cosas sean fáciles de comprender, eso lo intento. ¿Y de todos tus libros, cuál es el que has escrito con más ilusión, o cuál es el que te ha hecho más ilusión que se publicase? Todos. Me hacían ilusión todos. Me hacen. Ahora, en las traducciones que se han hecho, alemán, francés, holandés, inglés, portugués, polaco, checo, la que me hace más ilusión es la de el magnesio en chino. Pero a mí siempre me ha dado la sensación que tu obra que culmina, ¿no?, todas tus publicaciones es el magnesio en el deporte. Siempre he pensado que debió ser la obra que más ilusión te hizo escribir. Sí, porque es la última y en ella, en cierto modo, resumo todo. En un libro relativamente pequeño, resumo todo. Sí, sí. ¿Y crees que te falta algo por explicar en un libro? ¿Crees que podrías volver a escribir un libro? No. No. Creo que ya está todo dicho, porque, por ejemplo, ahora habría que escribir cómo hacer las defensas, que no lo dice nadie bien. Yo cuando he oído en la tele 2 veces, en la tele, que para hacer defensas hace falta fruta, verdura, zinc y selenio, ajos y cebollas, pienso, o quieren engañar a la gente o no saben nada los que están hablando. Y en realidad se tendría que explicar, pero como ya está explicado en la síntesis de proteínas, tenía que explicar, mirar, las defensas son proteínas. Las proteínas se hacen con los aminoácidos que nos suministran las proteínas que comemos, que llevo 48 años diciendo que hay que tomar desayuno, comida y cena, tomar proteínas. Y las defensas necesitan magnesio. Y el magnesio se encuentra sobre todo en el cacao, en los frutos secos, en lo que son semillas, pero no en los cereales. Los cereales son pobres en magnesio. Y si una persona tiene, lo que digo siempre, contracturas, calambres, le baila el párpado, tiene bostezas sin poder parar, tiene hipo o tiene taquicardias, extrasístoles, arritmias y no tiene mal el corazón, esa persona tiene falta de magnesio. Y esa persona tiene que tomar magnesio. Eso es lo que tendría que decir, pero eso se dice en 2 páginas, ya claro. No es un libro, y está explicado en todos los libros. Y el último idioma al que se ha publicado tu libro ha sido al chino, y tengo entendido que es el que más ilusión te ha hecho casi. Hombre, porque una cultura tan diferente, que se fijen en un libro de química escrito por una española, pues la verdad, me ha emocionado. Y hablando de emociones, a lo largo de tu carrera te han hecho muchos homenajes, te han dado muchos premios, pero hay uno que engloba toda tu carrera y que le da valor a toda tu carrera, que es el último premio que te han dado. Explícanos. Eso me da apuro. Hombre, no te puede dar apuro un premio tan importante,
¿no? Hace pocos meses te entregaron la insignia de oro y brillantes del Instituto Químico de Madrid. Del Colegio de Químicos. Explícame para ti qué significa que el Colegio de Químicos de Madrid, después de tantos años, te dé un premio tan importante, porque es la mención más importante que dan, ya que ellos han considerado que has acercado la química a gran parte de la población. Sí, he tenido mucha suerte, estoy muy contenta y muy agradecida. Y abuela, para ir acabando hoy, porque creo que ya hemos hecho un repaso bastante amplio de toda tu faceta más divulgativa, ¿te han dado alguna vez algún consejo? Porque tú has dado muchos consejos a mucha gente, pero a ti, ¿hay algún consejo que te haya marcado a lo largo de tu carrera? Pues en realidad yo he ido aprendiendo de mucha gente, porque siempre digo que incluso los pacientes te enseñan algo, porque te dicen lo que han hecho, lo que sienten, o sea que consejos en relación con lo que yo explico, por decirlo así, no, pero yo reconozco que tratando con la gente he ido aprendiendo. ¿Y me darías algún consejo a mí? Que trabajes mucho y que no pares de estudiar nunca. Vale, gracias abuela. Yo creo que por hoy podemos dar por finalizada esta charla. Gracias. Estamos llegando al final de esta serie. Os esperamos en el próximo episodio, en el que nos hemos guardado algunas anécdotas sobre la vida de esta sorprendente mujer, que es Ana María la Justicia. No faltéis.